Bienvenidos a Ecos del Abismo. Conducía de regreso a casa después de un largo turno de trabajo nocturno. Mi pueblo a esas horas parecía desierto, solo bosques y campos alrededor, sin una sola luz. Era una de esas noches de verano en que el aire es tan denso que parece que el silencio tiene peso. Fue entonces cuando lo escuché, un grito desgarrador de una mujer resonando desde el bosque. Frené bruscamente. El corazón me latía con fuerza. No podía identificar de dónde venía exactamente. Miré a mi alrededor, y la oscuridad parecía tragarse todo. Escuché de nuevo ese grito, esta vez más claro, pidiendo ayuda desde el interior de los árboles. Dudé por un momento, pero tomé el bate que siempre llevo en el auto y me dirigí hacia los sonidos. Caminé hacia el bosque. Con cada paso el silencio parecía aumentar la tensión. «¿Quién está ahí?», grité, y una voz femenina respondió inmediatamente. «¡Ayuda!». Aceleré el paso, apartando ramas y arbustos de mi camino. La voz seguía llamándome, cada vez con la misma intensidad, sin importar lo lejos que avanzara. Pronto me di cuenta de que algo no cuadraba. Aunque corría, la distancia entre la voz y yo no parecía cambiar. El miedo empezó a crecer en mi interior. «¿Dónde estás?», grité. La respuesta llegó enseguida. «Aquí, por favor, ayúdame». Paré en seco. Había algo extraño, como si la voz estuviera estática. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí que ya era suficiente. Di media vuelta y comencé a correr de vuelta hacia el coche. Mis pasos resonaban con fuerza, pero lo más perturbador era que, aunque me alejaba, el grito seguía a la misma distancia. El pánico me invadió. Miré hacia el camino y vi las luces de mi coche parpadeando a lo lejos entre los árboles. Corrí con todas mis fuerzas. El grito seguía como una sombra detrás de mí, cada vez más extraño, como si alguien estuviera imitando una voz humana. Al llegar al auto, el grito aún sonaba a la misma distancia, pero no había nadie alrededor. Las manos me temblaban mientras abría la puerta. Subí al coche, cerré las puertas de un golpe y arranqué sin mirar atrás. Aceleré por el camino vacío, con el sonido del motor ahogando los ecos de ese grito. Me alejé de esa oscuridad. Mi mente seguía tratando de procesar lo que acababa de vivir. ¿Qué clase de trampa era aquella? ¿Había alguien realmente pidiendo ayuda o algo mucho más siniestro estaba ocurriendo? Llamé al 911 desde la seguridad de mi casa, reporté lo ocurrido, pero en el fondo sabía que no volvería a saber más de esa noche. Una semana después, mientras cenaba, vi una noticia que me heló la sangre. El cuerpo de una mujer había sido encontrado en ese mismo bosque. No había señales de violencia, pero el lugar coincidía exactamente con la ubicación de los gritos. Mi mente no podía dejar de preguntarse, ¿fue ella quien me llamó esa noche? ¿O fue algo mucho peor? Desde entonces evito esa carretera. A veces, en mis pesadillas, aún escucho su grito, esa voz desesperada que me atraía hacia la oscuridad. Lo que realmente pasó esa noche, nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que, si hubiese seguido corriendo hacia esos gritos, tal vez yo también hubiera terminado como esa mujer en las noticias. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era una noche fría de invierno cuando me dirigía a casa después de una larga jornada. Las calles estaban desiertas, cubiertas por una fina capa de hielo que brillaba bajo la luz de los faros. Estaba a menos de 20 minutos de llegar cuando vi una figura en la carretera. Un hombre caminaba lentamente por el arcén, envuelto en una gruesa chaqueta negra. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero a medida que me acercaba, levantó la mano, haciendo una seña para que parara. Algo en su actitud me resultó extraño, pero contra mi mejor juicio, frené el auto. Bajé la ventana un poco, lo suficiente para poder hablar con él sin que entrara el frío. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. El hombre se acercó. Tenía la cara oculta bajo la sombra de su capucha. Mi coche se averió más adelante. ¿Podrías llevarme?, dijo con voz baja y ronca. El camino estaba desierto y el aire era gélido. No parecía tener muchas opciones, así que le dije que subiera al coche. El hombre entró rápidamente, sin decir una palabra más. El silencio en el interior del coche se volvió incómodo mientras reanudaba la marcha. Después de unos minutos, intenté entablar conversación. «¿Dónde dejaste tu coche?», le pregunté,
pero no obtuve respuesta. Solo miraba por la ventana. La tensión era palpable. Algo no estaba bien, pero no quería mostrar mi incomodidad. Seguí conduciendo, aunque no veía ningún coche averiado por el camino. De repente, el hombre habló. «Detente aquí». Estábamos en medio de la nada, sin ningún coche a la vista. Miré por el retrovisor. No había luces de otros vehículos ni casas cercanas. Sentí un nudo en el estómago, pero frené el auto. El hombre se quedó quieto por unos segundos antes de abrir lentamente la puerta. Mientras lo hacía, dejó caer algo en el asiento. Intenté observar qué era, pero el miedo me paralizaba. «Gracias», dijo mientras salía del coche y desaparecía en la oscuridad del bosque. Miré el asiento y noté que había dejado una pequeña bolsa de cuero. El pulso me latía con fuerza mientras estiraba la mano para abrirla. Dentro de la bolsa había algo que me heló la sangre. Un reloj de pulsera, antiguo, cubierto de tierra y lo que parecía sangre seca. El pánico se apoderó de mí. Miré alrededor, pero el hombre ya no estaba, ni rastro de él o de su supuesto coche. Arranqué el coche y me alejé rápidamente, mi corazón latiendo desbocado mientras intentaba alejarme de esa zona. No podía dejar de pensar en el reloj. Algo en él parecía familiar, pero mi mente estaba demasiado confundida para conectar los puntos. Al llegar a casa, lo primero que hice fue investigar si había algún reporte de personas desaparecidas en la zona. Lo que encontré me hizo sentir náuseas. Una familia había sido asesinada en una casa cerca de ese camino hace 2 semanas. Entre las pertenencias robadas, un reloj muy parecido al que ahora tenía en mis manos. Desde esa noche, el reloj permanece guardado en una caja y no he vuelto a pasar por ese camino. La policía nunca encontró al culpable de esos asesinatos, pero yo estoy seguro de que lo llevé en mi coche aquella noche. A veces, me pregunto si el hombre sabía que lo había reconocido, o si simplemente quería devolverme algo que nunca debía haber tocado. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Eran las 2 de la madrugada, y la carretera que cruzaba el bosque estaba completamente desierta. Conducía solo, tratando de llegar a casa después de una reunión que se alargó más de lo previsto. La niebla empezaba a cubrir la carretera, haciendo que las luces de mi coche apenas iluminaran unos metros por delante. Fue entonces cuando lo vi, unas luces delanteras de un coche que se aproximaba lentamente desde el otro lado. Al principio no pensé mucho en ello, pero a medida que nos acercábamos, noté algo inquietante. El auto nunca parecía acercarse lo suficiente, como si se mantuviera siempre a la misma distancia. Aceleré un poco, pensando que quizás era mi imaginación, pero las luces seguían allí, parpadeando débilmente entre la niebla. No importaba lo rápido que iba, ese coche seguía exactamente en el mismo lugar, sin acercarse ni alejarse. Decidí reducir la velocidad para ver si el otro auto hacía lo mismo. Sorprendentemente, así fue. Cada vez que frenaba, las luces del auto también parecían frenar. Empecé a sentir una incomodidad creciente. La carretera era recta, y no había ninguna curva donde el auto pudiera desviarse. Sin embargo, seguía manteniéndose a la misma distancia. Miré el reloj del tablero. 2:15 de la madrugada. Había algo en esa hora, en esa quietud, que me hacía sentir como si el tiempo también se hubiera detenido. Me dije a mí mismo que todo esto era una coincidencia, pero el sudor frío ya empezaba a correr por mi espalda. Decidí tomar una salida cercana, un camino de tierra que se adentraba más en el bosque, solo para deshacerme de la sensación. Giro a la derecha, y por un momento pensé que lo había dejado atrás. El camino de tierra estaba oscuro y lleno de baches, pero no me importaba. Solo quería perder de vista esas luces. Apenas había recorrido unos metros cuando, a través del espejo retrovisor, vi las mismas luces, brillando débilmente detrás de mí, en el mismo punto de siempre. El pánico se apoderó de mí. Aceleré, levantando polvo y hojas mientras avanzaba por el camino angosto. Las luces seguían, siempre en la misma distancia, como si estuvieran pegadas a mí. Grité en voz alta, maldiciendo al aire, tratando de convencerme de que no era posible. Pero ahí estaban, parpadeando débilmente en la niebla espesa que ahora también invadía este camino. Tomé una curva cerrada, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Pensé que tal vez, si lograba girar lo suficientemente rápido, las luces desaparecerían, pero al mirar por el retrovisor, seguían allí, inmutables.
La desesperación me llevó a detener el coche de golpe. Salí y corrí hacia el frente del auto, esperando ver a ese maldito conductor. Pero cuando miré a lo lejos, solo había oscuridad. Las luces habían desaparecido. Mi respiración era pesada. Regresé al coche, pero antes de abrir la puerta, noté algo extraño. El aire a mi alrededor estaba extrañamente frío, como si estuviera siendo observado. Subí rápidamente y cerré las puertas. Intenté calmarme, pero las manos me temblaban. Arranqué el coche y, en el mismo instante en que las ruedas comenzaron a girar, las luces volvieron a aparecer, reflejadas en mi espejo. Pero esta vez, algo cambió. Las luces ya no estaban a la misma distancia. Se acercaban rápidamente a una velocidad que no parecía natural. El miedo me paralizó, pero logré reaccionar. Aceleré tanto como pude, sintiendo que el auto se deslizaba peligrosamente por el camino de tierra. Las luces se acercaban más y más, hasta que sentí como si estuvieran justo detrás de mí, casi tocándome. Entonces, sin previo aviso, desaparecieron. Así como vinieron, se esfumaron en el aire, dejándome solo en la oscuridad de la carretera, con el eco del motor resonando en mis oídos. Conduje sin detenerme hasta llegar a la ciudad, sin atreverme a mirar atrás. Al llegar a casa, me senté en el sofá, temblando, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. No he vuelto a conducir por esa carretera, y a veces me pregunto si esas luces alguna vez fueron reales. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, siento que están ahí, a la misma distancia, esperando, para volver a aparecer.